Dios le bendiga, bendita iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuánto le agradezco al Señor que me dé esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes a través de las redes sociales para compartir un mensaje de la bendita palabra de Dios. Le he suplicado a Dios que se glorifique en la vida de todos ustedes. Estoy orando fervientemente para que esta palabra sirva de mucha edificación a la iglesia, que sea de bendición, de restauración y que vuelva el corazón del cristiano y de los que no son cristianos a mi bendito Salvador, ya que en nuestros tiempos estamos viviendo tiempos tan difíciles, espiritualmente hablando. Hay una crisis espiritual por todas partes del mundo, en nuestras iglesias. Hay una necesidad impresionante de la presencia de Dios. Y muchos estamos hablando en estos últimos tiempos de el pasado, cómo Dios se movía, de las cosas que Dios hacía. Pero yo creo que no podemos seguir viviendo del pasado. Hay que aprender a vivir un presente, porque el pasado ya pasó. Hay que empezar de nuevo. Hay que buscar a Dios como nunca antes lo hayamos hecho. He sido inquietado por el Señor hablar este tema con ustedes, que voy a compartir hoy, y estoy seguro que el Señor va a ser glorificado. Pero antes quiero invitarles en el amor de Dios, con muchísimo respeto y humildad delante de Dios, a que se suscriban a nuestros canales. Ayúdenos a llegar al mayor número de personas antes de que Cristo venga por su iglesia. Suscríbase a nuestro canal. Nos puede seguir en Facebook y también nos puede seguir en YouTube. En YouTube el canal es Iglesia JRS. Bien fácil. Iglesia JRS. Suscríbase y active la campanita para que siempre que estemos en vivo, usted pueda también ser partícipe de esos momentos gloriosos que estamos viviendo en la presencia de Dios. Y si usted me quiere seguir en Instagram, lo puede hacer como Pastor David Gutiérrez. Así me puede seguir en Instagram y será un grato privilegio servirle en el amor de Dios. El único fin de este ministerio es darle toda la gloria a Dios y servir de la mejor manera a la iglesia del Señor y a las almas que todavía no conocen a Cristo. Así es que le suplicamos unirse a este ministerio a proclamar las verdades eternas de este bendito evangelio que está haciendo tanta falta en un mundo que cada día ha ido perdiendo más y más los valores, ha ido perdiendo el amor. Amén. Hemos escuchado en las últimas horas de los acontecimientos, ¿verdad?, que han pasado en una de las ciudades de aquí de Estados Unidos, específicamente en Nashville, Tennessee, donde una persona, pues, le quitó la vida, ¿verdad?, a 6 personas. Eso es lo que estamos viviendo y la iglesia no puede ser ajena, amén, o indiferente a estas cosas. La iglesia debe de estar buscando a Dios, clamando misericordia para que Dios alcance a estas personas que están llenas de rencores, de odio, de falta de perdón, de raíces de amargura, amén, o de cosas que Satanás logra meter en el corazón del ser humano para destruirlo. Gloria a Dios. Y es por eso que hoy quiero compartir este tema con ustedes, iglesia bendita del Señor. Y quiero que abras tu corazón, para que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida. Quiero compartir esto con un amor inmenso por las almas y por la iglesia del Señor. El tema que estaré compartiendo hoy es la importancia, preste mucha atención, la importancia de ser lleno del Espíritu. La importancia de ser
lleno del Espíritu. Oh, gloria a su santo nombre. La iglesia necesita con urgencia, pero con urgencia, escúchemelo, por favor, atienda lo que estoy diciendo en este momento. La iglesia necesita urgentemente ser llena del Espíritu Santo. Ya no se habla del Espíritu Santo en nuestros templos. Ya no se enseña. Ya no se busca la llenura del Espíritu Santo. Son pocos los que usted ve hoy en nuestros días que estén llenos del poder y de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Es por eso, iglesia bendita del Señor, que estamos pagando un precio bien alto. Estamos viviendo infinidad de pecados dentro de nuestros templos. En los tiempos pasados, Dios en los templos tenía profetas, el don de ciencia, interpretación de lengua. Y antes de que las personas fracasaran o cayeran en un pecado, siempre el Espíritu Santo de Dios revelaba lo que estaba escondido, lo que estaba secreto dentro de la iglesia. Hoy Satanás se pasea como Juan por su casa dentro de las iglesias evangélicas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en el nombre de Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que hay una audiencia que va a escuchar esta palabra. Y vamos a aceptar el reto que Dios nos hace a través de las Escrituras. Porque la iglesia primitiva era una iglesia distinta. Los primeros discípulos, los apóstoles, los grandes pioneros del Evangelio, fueron hombres que hablaron del Espíritu Santo. Se preocuparon que la iglesia tuviera la llenura del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, hoy nos da lo mismo. Lamentablemente, lo que hoy escuchamos en nuestros púlpitos es decirle a la gente: Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere entregar negocios, te quiere entregar casas, carro. Dígame, ¿de qué le sirve tener negocios, casas, carro, dinero, fama, poder, lujos, si está vacío del poder del Espíritu Santo en su vida? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve tener todo lo que este mundo ofrece si usted vive una vida miserable espiritualmente, si está apagado por dentro, si no siente la llama del Espíritu que arde en su corazón? ¿De qué le sirve todo lo que usted tiene? Por eso es que tenemos hoy una tasa muy elevada, aún de cristianos, viviendo en depresión, en angustias, en desesperación, vacíos, atados. Dije los otros días que nuestras iglesias están más llenas de gente atada por el diablo que gente llena del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que hoy quiero invitarte a que abras por favor las Escrituras en la carta del gran apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, para que usted vea la preocupación de un hombre que amaba las almas, que amaba la iglesia. Y todo siervo de Dios, y todo predicador, todo pastor, todo evangelista, maestro de la palabra, todos aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar este bendito evangelio, debería de estar ardiendo la llama de Dios en nuestros corazones por predicarles la palabra de Dios a aquellos que sucumben ante la indiferencia espiritual de nuestros tiempos, la frialdad en nuestros púlpitos. La gente se duerme en nuestros cultos. La gente abosteza porque no hay presencia del Espíritu Santo. Por favor, esto es un llamado no solamente para la iglesia, también para los que somos pastores, predicadores, evangelistas. Si sientes que el Espíritu Santo de Dios está haciéndote este reto, te invito a que nos sometamos a Dios,
que busquemos la presencia de Dios y prestemos atención a lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso. Vaya conmigo, por favor, a esta bendita carta del apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 18. Dice la bendita y sagrada palabra de Dios: no os embriaguéis, dice el gran apóstol Pablo. Y empieza con una N mayúscula, con un no rotundo. Bendito sea el nombre de Dios. Ese no se puede prestar para todo. Dile no al pecado. Dile no a los vicios. Dile no a la carne. Dile no a todo lo que te está apartando de Dios. Dice Pablo aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Gloria a Dios. El vino te puede dar alegría por un momento, pero después eres la persona más vacía y miserable que puede haber en este mundo. Y aquí viene la palabra inspirada por Dios a través del apóstol Pablo y dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Bendito sea Dios. Óigame bien lo que le está diciendo el apóstol Pablo a una de las iglesias primitivas. Y hoy esta bendita palabra es para ti que me estás oyendo. Es para mí también. Es para todas las iglesias que queremos servir a Dios en espíritu y en verdad. No te conformes a vivir una vida tibia, una vida indiferente, una vida apagada, una vida raquítica. No seas conformista. Sed lleno del Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Yo sé que la palabra que estoy hablando en este momento, le voy a rogar a Dios que muchos de ustedes que mientras estén oyendo esta palabra, reciban la llenura del Espíritu Santo, tal como lo dice aquí el gran apóstol Pablo. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Es triste ver cómo la iglesia poco a poco se ha ido conformando. Hay una indiferencia tan grande al Espíritu Santo en nuestros días. La iglesia no se ha dado cuenta la importancia que tiene ser lleno del Espíritu Santo, especialmente para los días que vivimos, donde hay un ataque infernal contra la iglesia. Aleluya. Hay pecados por todas partes. Esos aparatitos llamados celulares donde la gente son esclavos de la pornografía, esclavos de estar texteando con la mujer que no les pertenecen. ¿Y sabe por qué está pasando todo esto, hermanito? Porque la gente está vacía de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. La gente están en los templos, pero son carnales. Son gente que no están llenos del Espíritu. Y gloria a Dios, esta guerra no la podemos ganar en la carne. Esta guerra hay que ganarla en el Espíritu. Hoy le invito a la iglesia de Jesucristo y a todos los que me oyen, aleluya, a través de las redes sociales. Por favor, evangelista, pastor, iglesia, hermano en Cristo, hermana en Cristo, levántate, recibe esta palabra de parte de Dios para tu vida. Sed lleno del Espíritu. Eso es el mandato de Dios para nosotros. Ese es el llamado de Dios para la iglesia del siglo XXI. La iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede continuar con esa indiferencia, con esa apatía espiritual que hemos estado viviendo durante años. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de una iglesia que se ha desviado, de una iglesia que se ha mundanalizado, de una iglesia que ha perdido la brújula. Gloria a Dios, porque ya no está siendo guiada por el Espíritu, que lo voy a tocar más adelante. Gloria a Dios. Por eso te estoy hablando bajo el tema, la importancia de ser lleno del Espíritu. Aleluya. Este es tiempo de buscar a Dios. Hay que atender a lo que dice la Biblia. Esta palabra no está escrita por casualidad, porque el Dios de la gloria, el que conoce los tiempos y las edades, sabía
que íbamos a estar viviendo los últimos tiempos, la época de la iglesia de la Odisea, la iglesia indiferente, la iglesia tibia, la iglesia humanista, la iglesia carnal, la iglesia materialista, la iglesia que ha sacado a Jesús de sus templos. Bendito sea Dios, la iglesia que le dio la espalda a Dios. Por eso, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dícele este sagrado libro: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué está tocando la puerta el Señor? Porque hace tiempo lo sacamos de nuestros púlpitos, hace tiempo lo sacamos de nuestros templos, y hoy el Señor lo tenemos afuera, tocándonos la puerta para que le abramos. Ábrele la puerta, por favor. Aleluya, ya no vivamos vidas indiferentes. Por eso el gran apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y le dice a los hermanos de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual, les dijo, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bienaventurados son ustedes que están recibiendo esta palabra, yo que la estoy compartiendo con ustedes, porque tenemos la dicha de tener la bendita palabra de Dios que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo espero que este mensaje despierte la iglesia, despierte a los pastores, despierte a los evangelistas. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos con urgencia, aleluya, hablarle estas cosas al pueblo de Dios. Antes bien, debemos de ser llenos del Espíritu. Continuemos, gloria a Dios. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. Y ya verá usted lo que hacía la iglesia primitiva. Y sabe algo, hermanito de mi alma. Esto me duele tanto el corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, porque hoy en día las cosas que están enseñando no tienen nada que ver con lo que hacía la iglesia de verdad. La iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó en esta tierra. Bendito sea Dios. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que deberíamos de estar hoy predicando. Esto es lo que deberíamos de estar preocupados. A los pastores les da lo mismo ver la iglesia moribunda. Qué dolor tan inmenso siento en mi alma. Que no hay una preocupación, que no haya una desesperación porque la iglesia despierte. Mire, hermanito, hay gente que solo está preocupada de que la gente lleve los diezmos, que la gente lleve las ofrendas, que la gente aporte. Todo eso es necesario y yo no digo que no, porque es importante también, pero más importante es que levantemos, que despertemos la iglesia de su tibieza espiritual, de su indiferencia. Lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Dejemos de buscar añadiduras, dejemos de enseñarle a la gente, aleluya, ese evangelio torcido de la prosperidad. Enseñémosle a la gente lo que enseñaban los primeros cristianos, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Jesús, lo que predicaba Pedro, lo que predicaba Esteban, lo que predicaba Felipe. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Por eso es que no vemos el mover del poder del Espíritu Santo. Oiga bien lo que pasa cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Escuche bien y aprendamos y pongámoslo en práctica. Aleluya, santo, es que siento la presencia de Dios, hermanos, de una manera poderosísima. Oh, gloria, aleluya, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y yo espero que muchos de ustedes también estén siendo llenos del Espíritu Santo. Recibe el toque de Dios, recíbelo allí donde estás. Recibe el bautismo del Espíritu Santo mientras yo predico esta palabra. Deja que el poder de Dios te llene. Samando, Kimalama, Suita, la Mahaya, Liama y Sohima.
Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Escuche bien lo que pasa cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. Ojalá pasara lo mismo cuando llegue un evangelista a nuestras iglesias. Cuando te inviten a predicar a un lugar. Que el poder de Dios se derrame. Que los brujos se conviertan. Que el drogadicto ya no quiera usar la droga. Que el borracho deje el alcohol. Que la prostituta deje la prostitución. Que los hogares desintegrados se vuelvan a integrar para la gloria de Dios. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Es por eso que te digo, amado hermano, amada hermana, mire, la importancia de ser llenos del Espíritu. Eso cambiará la atmósfera en nuestras iglesias, cambiará nuestras ciudades, cambiará, gloria a Dios, esa iglesia apagada, raquítica, moribunda, donde a veces nosotros estamos, donde lo que único que sentimos es opresión del diablo, lo que sentimos es sueño, cansancio excesivo. Gloria a Dios, hay que pararnos en el nombre de Jesús de Nazaret y empezar a hablarle al pueblo de ser llenos del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Oiga lo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de Éfeso. Y dice la Biblia: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, aleluya, vino a Éfeso. Escuche atentamente lo primero que hace el apóstol Pablo. No le llegó preguntando: bueno, muchachos, ¿y cuántos de ustedes no tienen carro? Porque voy a orar para que Dios les dé carro. ¿Cuántos de ustedes no tienen casa? Porque voy a orar para que les dé casa. No llegó diciendo eso el apóstol Pablo. Escuche lo que hacían los primeros cristianos, y es lo que tiene que hacer todo siervo de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Hoy es que necesitamos una iglesia, aleluya, llena del Espíritu. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu no tiene comparación. Escuche bien, hallando a ciertos discípulos, escuche lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 9, versículo 1 y 2. Les dijo, oiga lo que les dice el apóstol Pablo, escúchelo. ¿Se lo han dicho a usted en la iglesia? ¿Le han preguntado si ya tiene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Le han hablado acerca del Espíritu Santo? ¿Le han hablado acerca de la llenura del Espíritu Santo? ¿De la importancia que debe de dársele al Espíritu Santo en nuestros días? ¿Le han hablado de eso? No. ¿Por qué no le han hablado? Porque los que están parados enseñando están carnudos, están vacíos, están apagados, están muertos. Y un muerto no puede guiar a otro muerto. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia, les dijo, atento a lo que dice el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Óigame bien lo que pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué clase de salutación? ¿Qué clase de presentación? ¿Qué forma de abrir Pablo, aleluya, una conversación con aquel grupo de hermanos que se había encontrado en la ciudad de Éfeso? Gloria a Dios. ¿De qué se habla hoy? De dinero. ¿De qué se habla hoy? De materialismo, de tantas cosas terrenales. Se nos olvidó que nosotros no somos de este mundo. Estamos como peregrinos en esta tierra. Estamos de pasada. Dice Jesucristo en Mateo 16, 26, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirven los millones de dólares? ¿De qué te sirve tener casa? ¿De qué te sirve tener dinero? ¿De qué te sirve tener todos los lujos de este mundo si estás vacío de la presencia de Dios en tu vida? ¿De qué te sirve todo eso? Amasuita la maya aquí amai. Oh, hermanos, cuánto necesitamos en nuestros días hombres que se preocupen por la vida espiritual de la iglesia, hombres que de verdad amen las almas como este gran apóstol llamado Pablo.
Pablo iba preocupado, y la preocupación de Pablo se da a conocer cuando les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo no le interesaba, aleluya, ninguna otra cosa, porque para él no había una cosa más importante en la vida de aquellos discípulos que fueran llenos del Espíritu Santo. Eso tenemos que volverlo a predicar y enseñar en nuestras iglesias. Por eso es que tenemos a tanta gente viviendo doble vida, viviendo en fornicaciones, y son músicos de la iglesia, pastores que se están, aleluya, cometiendo adulterios, que están cayendo en pecados de inmoralidad terribles. Estamos manchando tanto el evangelio que aún los inconversos dejaron de creer en los cristianos verdaderos. ¿Por qué razón? Porque nos está haciendo falta la esencia de lo que es el cristianismo, la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es que te hable un carnal, otra cosa es que te hable un hombre lleno del Espíritu. Aleluya, que tú sientes que la palabra te cala, que la palabra, aleluya, te confronta, y tú te sientes que Dios está tratando con tu vida. El apóstol Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de aquellas personas, más que de cualquier cosa. Bendito Dios. ¿Recibisteis, le dijo, el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos, escuche la respuesta de estos hombres. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así, exactamente así. Tenemos cientos de cristianos en nuestros templos que ni tan siquiera saben que hay Espíritu Santo, que deberían de ser llenos del Espíritu Santo, porque no hay quien se lo diga, no hay quien les predique. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué están predicando muchos ahora? Peleas, contiendas. La gente disfruta predicar del fracaso de los demás. Hacen videos para hacerse virales. Hermano, deja de estar buscando fama. Aquí el único que merece gloria y honra y ser reconocido es Jesús de Nazaret. Nosotros somos siervos inútiles. Nosotros debemos de predicar el evangelio, predicar la palabra. Deja de desperdiciar tu tiempo hablando de los demás, predicando aleluya, cuando fracasó el pastor aquel, fracasó el otro, y le caemos todos encima. Mire, hermanito, se lo voy a decir: ninguno que tenga el verdadero Espíritu Santo hace esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque eso contrista el Espíritu Santo de Dios. Deja, si ese hombre de Dios fracasó, ora por él. Ora por él. Y debe de haber una iglesia donde él está, que debe de tomar cartas en el asunto. Allá hay un orden disciplinario. Déjalo que ellos lo hagan. Nosotros dediquémonos a predicar el evangelio. Mira, el apóstol Pablo llega a Éfeso y va preocupado por la espiritualidad de la iglesia. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es la primera pregunta de Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos, con sinceridad de corazón, le dijeron: ni siquiera hemos oído, aleluya, si hay Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es lo poderoso? Que desde ese momento, aquel gran apóstol lleno del Espíritu Santo, versículo 6, dice las Sagradas Escrituras: y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Escuche lo que hace un verdadero siervo de Dios. Cuando vio que ellos ni tan siquiera habían oído si había Espíritu Santo, mire lo que hace un hombre guiado por el Espíritu. Un hombre que amaba las almas, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso la importancia de ser lleno del Espíritu, hermano. Eso no tiene comparación. Viene y dice aquí la Escritura: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Hermano, esto ya no se ve en nuestros días. Esto cuesta verlo. Bendito sea Dios.
Necesitamos, por favor, iglesia, despertar. Por favor, este es un llamado que le hago a toda la iglesia de Cristo, siervo de Dios, con muchísimo amor y respeto. Volvámonos a predicarle al pueblo esta palabra. Volvamos a decirle a ese pueblo que es urgente, que la iglesia debe de ser llena del Espíritu. No importa cuántos son, si solo son 20, si solo son 50, 100. Diles que por favor busquen la llenura del Espíritu Santo. Hagamos lo que hacía la iglesia primitiva. Hagamos lo que hizo Pablo cuando llegó a Éfeso. ¿Dónde están esos Pablos hoy en día? ¿Dónde están esos Pedros? ¿Dónde están esos Esteban? ¿Dónde están esos hombres que velan por la grey de Dios, que velan por la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde están los hombres que tienen una preocupación genuina y verdadera porque la iglesia se encuentre con su Salvador? Oh, queridos hermanos, si no cambiamos el rumbo de nuestra vida, aleluya, veremos grandes fracasos cada día en nuestras iglesias. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia en el verso 7 que eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres que nunca habían oído ni tan siquiera si había Espíritu Santo, pero había un ministro, un siervo de Dios llamado Pablo, un hombre con un llamado, aleluya, muy claro de parte de Dios. Pero no solamente oró por ellos, Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando le impuso las manos, aquellos hombres fueron bautizados con el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas y profetizaban, dice la Biblia. Por eso es que hay tanto pecado escondido en nuestros templos, porque necesitamos profetas verdaderos, no de esos profetas mentirosos, carnudos, que solo profetizan, aleluya, positivismo, o profetizan cosas que ya se dieron cuenta que ocurrieron. No, estoy hablando de auténticos profetas de Dios, que tienen revelación de Dios, que el Espíritu Santo les revela, no chismosos, no profetas de cuarto, no profetas de teléfono, no, estoy hablando de hombres llenos del Espíritu Santo. Aleluya, y que el Espíritu de Dios da testimonio cuando abren la boca y lo que dicen se cumple tal como lo dice la palabra bendita de Dios. Ahora vayamos por favor a lo que decía nuestro maestro, para que ustedes vean, hermanitos, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Si no te lo enseñan, hoy queremos hacerlo con muchísimo amor y con muchísimo respeto, gloria a Dios, a todos los siervos de Dios también. Oiga bien lo que dijo el maestro, el dueño de la iglesia, el Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin, el verbo de Dios, Jesucristo, el Señor de señores. Escuche lo que le dijo a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Oiga bien, ¿y por qué no existe esa preocupación hoy en nosotros? ¿Por qué los pastores de hoy no están preocupados de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo? Porque algunas veces tenemos miedo que a lo mejor una persona llena del Espíritu termine destapando la vida torcida que estamos viviendo aún nosotros en los púlpitos. Bendito sea el nombre de Dios. Escuche bien lo que dijo Jesús, porque esto es de suma importancia. Esto es un mandato del Señor Jesucristo. Escúchelo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Y yo te voy a decir algo. Lo que Él promete, lo cumple. Espéralo, búscalo, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús no miente. Hermanito de mi alma que estás escuchando esta palabra y estás buscando la llenura del Espíritu Santo, no te detengas, síguelo buscando, que el que lo prometió no se llama Pastor David Gutiérrez, se llama Jesús de Nazaret. Te lo voy a leer. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Bendito Dios, Él te lo prometió. Y si Él te lo prometió, te lo va a dar. Deja de vivir una vida tibia.
Deja de vivir una vida vacía. Ya no vivas una vida vacía del Espíritu. No. Empieza a entender la importancia de ser lleno del Espíritu. Necesitamos en este momento una iglesia llena del Espíritu. Y Jesucristo dice aquí: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Escuche atentamente: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Hasta le dijo que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche, por favor. Mire el mandato de Jesús. No se muevan, le dijo Cristo a la iglesia primitiva. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Hoy, mi hermano, tenemos gente predicando la palabra, muertos espiritualmente, vacíos espiritualmente, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría humana, pero no del poder del Espíritu de Dios. Por eso es que es una palabra insípida, una palabra vacía, una palabra sin vida, una palabra sin autoridad, una palabra que no te provoca nada. Bendito sea Dios. Necesitamos más hombres en los púlpitos ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos pastores ardiendo en los púlpitos. Necesitamos evangelistas ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Si Jesucristo estaba preocupado por los primeros cristianos, por los primeros discípulos, ese mismo Jesús sigue preocupado por la iglesia del siglo XXI. Él no quiere una iglesia tibia, indiferente. Él quiere una iglesia llena, investida del poder desde lo alto. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué es tan importante? Aleluya. ¿Por qué Jesús enseñó esto a los primeros discípulos? Te lo voy a explicar por qué, hermanito. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 1. Escuche bien la importancia de ser llenos del Espíritu o de tener el Espíritu Santo en su vida. Oiga bien, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No te muevas si ese poder no te acompaña. No des un paso si el poder del Espíritu Santo no va contigo. Vas a cometer muchos errores. Vas a pasar vergüenza. Esto no es asunto humano. Esto es espiritual. Mira, escucha bien. Tú no te vas a ir a enfrentar a cualquier ejército. Son a potestades demoníacas, a espíritus inmundos. Es al mismo Satanás, al mundo de las tinieblas. Y para ello necesitas poder de Dios, autoridad de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hoy tenemos una iglesia cometiendo errores garrafales? ¿Por qué tanta legalismo religioso? ¿Por qué no hay convicciones claras? ¿Por qué la gente, aleluya, dicen que son santos pero pelean con todo el mundo? Critican a todo el mundo. Pues eres santo solo de palabra, porque todavía tu lengua no ha sido santificada. Porque cuando Dios santifica un hombre, por su fruto se les conoce. Porque es santo por dentro y es santo por fuera. Se le santifica la lengua, se le santifican los ojos, se le santifican las manos, se le santifica el corazón, se le santifican los pensamientos. Dios te santifica. No eres perfecto, pero la santidad de Dios está en tu vida a través de Jesucristo.
Bendito sea el nombre de Dios. Deja que este evangelio, aleluya, no se te convierta en una religión más o en una religiosidad simplemente. No, el evangelio es poder de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Escucha bien lo que te voy a decir, porque ya voy a ir concluyendo. Vaya conmigo al evangelio de Juan, capítulo 16, y allí voy a ir concluyendo. ¿Por qué voy a citar estos versículos? Aleluya, para que tú entiendas la importancia de ser lleno del Espíritu. Jesucristo lo dijo. ¿Por qué tenemos tanto legalismo hoy en día? ¿Por qué tenemos tanta división dentro de la iglesia? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta contienda? ¿Por qué tanto bochinche dentro de la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo? ¿Por qué hay cristianos que se odian, se aborrecen, no se hablan, no se llevan entre sí? Bendito Dios. Ama suita la macaya. ¿Cómo le podemos llamar a eso iglesia? No, mi hermano de mi alma. La iglesia de Cristo es una iglesia gloriosa, como dice el gran apóstol Pablo en el libro de Efesios. Es bendita, es santa, es sin mancha y sin arruga. Es gente que ha nacido de nuevo para la gloria de Dios. Pero ¿por qué están pasando estas cosas? Por una simple razón. Porque la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu. La iglesia está vacía. La iglesia está muerta espiritualmente. La iglesia es indiferente al Espíritu Santo. Y escuche, por favor, escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, y luego me trasladaré al verso 13, dice este libro sagrado: pero yo os digo la verdad. Está hablando Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Escuche atentamente, porque en este momento de la gracia, es el Espíritu Santo de Dios el que está trabajando con la iglesia. Al que más se ignora, al que más se rechaza, al que más se desprecia, al que tenemos contristado, como dijo el apóstol Pablo, al más ignorado en nuestros cultos, en nuestra vida personal. No le hemos dado la importancia que tiene la tercera persona de la Trinidad. Espíritu Santo, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Clarísimo. Hoy el Espíritu de Dios es el que está trabajando con la iglesia. ¿Por qué la iglesia se ha torcido? Porque no hay Espíritu Santo en las iglesias. Las iglesias están muertas, vacías, mucha letra, mucho conocimiento, pero vacías de Dios. Volvámonos a esta palabra. Oiga la importancia del estar lleno del Espíritu, la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero yo os digo la verdad. Estas son palabras del Maestro, palabras que salieron del dueño de la iglesia, del Señor de la iglesia. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Es necesario, dijo, que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, dijo. Y escuche bien, iglesia bendita del Señor. ¿Por qué estamos hoy, como le vuelvo a repetir, por qué tenemos hoy un evangelio de la prosperidad? Que solo te hablan de carro, de casa, de aviones, de barco, de negocio, de cosas materiales, y que Dios te quiere bendecir, y que Dios te quiere prosperar. Y solo de lo material. ¿Y por qué tenemos el otro extremo religioso? Que solo viven peleando, chismoseando, sacándole los trapos al sol a todo el mundo, criticando, hablando mal de los demás, y que solo ellos son santos. No, mi hermano, ¿sabe por qué está pasando eso? Aquí lo dice Juan capítulo 16, verso 13.
Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, así dice el texto sagrado, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A qué te guiará? A toda verdad. No te guiará a chismosear, no te llamará a contiendas, no te llamará a criticar, no te llamará a pelear con los demás, no te llamará a andar dividido. ¿Qué espíritu es el que tú tienes? ¿Cuál es el espíritu que te mueve? ¿Será el Espíritu de Dios? Yo te voy a decir algo en esta hora. El Espíritu Santo jamás, nunca te guiará fuera de su palabra. Nunca, nunca, nunca. El Espíritu Santo no te hace religioso. El Espíritu Santo no te hace legalista. El Espíritu Santo no te hace liberal. El Espíritu Santo no te vuelve un cristiano carnal, mundano. No. Aquí lo dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Óyelo bien, iglesia. Óyelo bien, que no todos los que están predicando lo que dice la Biblia. Cuidado. Hay muchos profetas por ahí que dicen, Dios me dijo, y Dios no les ha dicho nada. Son embusteros, son mentirosos, son falsos. Muchos profetizan porque hay gente que les manda ofrenda de este país. Y saben que si les profetizan bien, ahí viene la ofrendita. Y el Señor me dijo, me habló. Hay gente que piensan que Dios les habla a ellos más que a Moisés y a Pablo y a los primeros cristianos. Y créame, ni oran, ni ayunan, ni buscan a Dios. Y dicen, Dios me dijo. Ten cuidado, ten cuidado. Por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu. No solamente los que predicamos, no solamente el pastor, sino la iglesia, para que la iglesia discierna, entienda lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que lo compruebe con las Escrituras. Mira lo que dice aquí, escúchalo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te guiará a toda verdad. Nunca te sacará de la verdad. Nunca, nunca. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia? Iglesia bendita del Señor. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. No hay nada más importante que eso. Estamos viviendo en un montón de engaño, de mentiras, religiones falsas. Por eso Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso es tan importante que tengas el Espíritu Santo. Hay mucho engaño, mucha falsedad, mucha mentira, que necesitamos confrontar con la verdad de la palabra. Es urgente. El diablo está haciendo estragos en la iglesia. Busca la llenura del Espíritu Santo, búscala. Y recuerda, y cierro con esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Si estás vacío, inmediatamente te invito a que te arrodilles, a que clames, a que gimas, a que te humilles delante de Dios y deja que Dios trate contigo. Estos son temas que ya no se quieren tocar. Lamentablemente, es triste lo que está pasando. Siento una profunda aflicción, preocupación inmensa
por lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor. Quiero orar por ti. Si necesitas reconciliarte y no vivas del pasado, porque hay gente que dice, Dios me usaba. Yo oraba por los enfermos y se sanaban. Yo profetizaba. Yo predicaba. Yo era. ¿Quién eres hoy? ¿Estás lleno del Espíritu o estás vacío? Deja que en este día Dios te llene. Ahí donde estás. Él quiere tratar contigo. Si vas a aceptar a Cristo o vas a reconciliar, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Pero quiero recordarte, no porque vas a orar conmigo, hago esto no porque esto se convierta en una forma de que porque lo hiciste ya eres salvo. No, eso dependerá, quiero dejar claro esto, de tu honestidad, de tu sinceridad delante de Dios. Si tú no eres sincero, nada va a pasar. Seguirás siendo el mismo. Pero si tú abres tu corazón, y quiero guiarte en esta oración, porque sé que hay personas que quizás nunca han sido cristianas, no saben ni cómo orar, pero queremos invitarte a que lo hagas. Y queremos guiarte en el amor de Dios. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me reconcilio contigo. Te pido perdón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento haberte ofendido, haber pecado. Me duele profundamente porque sé que he vivido en pecado y que he andado apartado de tus caminos. Lávame con tu sangre, límpiame más y más de mi maldad y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. Espero que esta palabra sea de muchísima edificación para la iglesia y que despierte a un gran número de siervos y siervas de Dios que queremos ir al cielo desesperadamente y necesitamos una iglesia llena del Espíritu. El día que tú creíste, Él te selló con su Santo Espíritu, pero allí no se termina todo. Después de buscar la llenura del Espíritu Santo, que es lo que te dará el poder, la autoridad para sobrevivir en un mundo caído, lleno de maldad y de pecado, de tentaciones por todas partes. Hoy, más que nunca, la iglesia necesita estar llena del Espíritu. Si no, se te hará casi imposible, o no podrás, mejor dicho, ser cristiano. Porque no se puede servirle a Dios sin tener el poder del Espíritu Santo con nosotros. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte y activar la campanita. Amén. Te puedes suscribir a nuestro canal oficial como Iglesia JRM en mi Instagram, como Pastor David Gutiérrez. Lo puedes hacer. Será una bendición servirte siempre en el amor de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Les amamos. Después de que termine este mensaje, me iré a orar por todos ustedes. No les conozco, pero voy a orar por ustedes para que sean llenos del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.